La masacre de Nankín, conocida también como la violación de Nankín, se refiere a los crímenes cometidos entre finales de 1937 e inicios de 1938 por el ejército imperial japonés en la ciudad de Nankín. Por entonces capital de la República de China, durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. El ejército japonés se trasladó hacia el norte tras capturar Shanghái en octubre de 1937 y conquistaron Nankín en la batalla de Nankín, el 13 de diciembre de 1937. El gobierno chino, encabezado por Chiang Kai-shek y los comandantes del ejército nacionalista chino, Kuomintang, abandonaron la ciudad antes de la entrada del ejército del Japón, dejando atrás a miles de soldados chinos atrapados en la ciudad amurallada. Muchos de ellos se quitaron sus uniformes y escaparon a la llamada zona de seguridad, preparada por los residentes extranjeros de Nankín. La masacre ocurrió durante un periodo de 6 semanas posteriores a la ocupación de la ciudad. Este episodio histórico sigue siendo un tema político polémico y supone un obstáculo en las relaciones diplomáticas de Japón no solo con China sino también con otras naciones de Asia Oriental, como Corea del Sur. Los crímenes de guerra cometidos durante este episodio incluyen el pillaje, la violación masiva de mujeres y la matanza de civiles y prisioneros de guerra. Se estima que murieron entre 40.000 y más de 300.000 chinos. En 1946, la sentencia del Tribunal de Guerra de Tokio estimó que más de 200.000 chinos murieron en la masacre. En la sentencia de muerte emitida contra el comandante del ejército japonés en Nankín, el general Ivane Matsui, la cifra fue establecida en 100.000. En diciembre de 2007, algunos documentos del gobierno de Estados Unidos recién publicados, que hasta entonces habían sido un secreto de Estado, consideraron el número total de muertos en 500.000, teniendo en cuenta lo que pasó alrededor de la ciudad antes de su captura. El 13 de diciembre de 1937, aproximadamente 100.000 soldados del Imperio del Japón entraron en Nankín. Para la noche de aquella fecha, la capital china fue declarada capturada. El accionar de los japoneses se basó en los 3 todos: mátennos a todos, quemar todo, saquear todo. A partir de aquel día, los soldados japoneses cometieron asesinatos en masa contra miles de civiles y militares rendidos. Por su parte, la Marina japonesa disparó contra los grupos de seres humanos que intentaban escapar atravesando el río Yangtze. En palabras del teniente Sawade Masaisa, tan solo al día siguiente, los japoneses ejecutaron entre 8.000 y 10.000 prisioneros de guerra capturados en la puerta de Ciano. De acuerdo con una nota en el diario del oficial japonés Kesago Nakajima escrita el 13 de diciembre. La política general es, no acepten presos. Así que terminamos encargándonos de muchos de ellos, venían en hordas, en unidades de miles o de 5.000, así que ni siquiera pudimos desarmarlos. Más tarde escuché que la unidad Sasaki por sí sola se deshizo de unos 1.500. Un comandante de compañía que custodiaba la puerta de Taiping se ocupó de otros 1.300. Otros 7.000 u 8.000 agrupados en la puerta de Cieno todavía se están rindiendo. Necesitamos una zanja realmente enorme para manejar esos 7.000 u 8.000, pero no podemos encontrar una, por lo que alguien sugirió este plan: divídalos en grupos de 100 a 200, y luego llévenlos a un lugar adecuado para terminar. Con respecto al asesinato de civiles que intentaban escapar atravesando el río Yangtze, veamos lo que escribió el cabo Tanaka Saburo de la segunda compañía del 65 Regimiento. Este describió la masacre perpetrada por su unidad el 17 de diciembre del siguiente modo. Dijimos que los transportaríamos temporalmente a la isla en el centro del Yangtze, pero, después de que los botes arrancaron, les disparamos desde todos los lados a la vez para acabar con ellos. Desesperados, se subieron uno al otro tratando de evadir nuestro fuego. Y luego repite el proceso nuevamente. Durante la masacre de Nankín, más de 20.000 mujeres fueron violadas, individualmente o en grupo, por soldados del ejército imperial del Japón.
De acuerdo con Iris Chun, periodista, historiadora y autora de La violación de Nankín, el holocausto olvidado de la Segunda Guerra Mundial. Si el trato de los japoneses a las ancianas fue terrible, su trato a los niños pequeños era impensable. Las niñas pequeñas fueron violadas tan brutalmente que algunas no pudieron caminar durante semanas. Ante la inminente caída de la ciudad, la reducida comunidad internacional estableció la llamada Zona de Seguridad de Nankín, un área que debía estar desmilitarizada y libre de incursiones del ejército invasor. Tras la derrota del Japón en la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, los principales responsables de la agresión nipona fueron juzgados y condenados en el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, también conocido como el Tribunal de Tokio. Al margen del Tribunal de Tokio, se establecieron más tribunales en los distintos países que habían sido invadidos por Japón. Así, para el caso de la masacre de Nankín se estableció el Tribunal para los Crímenes de Guerra de Nankín, a fin de procesar a los principales responsables de este episodio, el general Ibane Matsui y el príncipe Yasuhiko Wasake. Los demás responsables de peso habían fallecido durante la guerra. El príncipe Asake, quien fue el que estuvo al mando durante la matanza debido a que el general Matsui enfermó, no fue juzgado, ya que la familia imperial obtuvo inmunidad tras la guerra. La inmunidad de la familia imperial no se debió a cuestiones legales, sino a motivos políticos. Al respecto, Richard B. Frank, historiador militar internacional experto en la Segunda Guerra Mundial, señala que se consideró que la continuidad de Hirohito como emperador era esencial para obtener la rendición de Japón y asegurar el cumplimiento de esa rendición por parte de las Fuerzas Armadas japonesas. Él podría estabilizar aún más el Japón de la posguerra y legitimar a los funcionarios japoneses que trabajan con Estados Unidos. También advirtieron que deponer al emperador podría amargar al público japonés y abrir el camino más tarde a un régimen revanchista. Con base en lo anterior, los términos de la capitulación del Japón establecieron que se exonerara de responsabilidad a toda de la familia imperial. Gracias a esto, el príncipe Asake evadió la justicia. Tiempo después, se convirtió al catolicismo y se dedicó al golf durante el resto de su vida, llegando a ser uno de los principales promotores de este deporte en Japón. En 1981, más de 43 años después de la masacre de Nankín, Asake murió por causas naturales a los 93 años. El destino del general Matsui fue totalmente distinto. Se le juzgó por la matanza por ser el comandante en jefe de las fuerzas japonesas que tomaron Nankín. Matsui fue condenado a muerte por incumplimiento del deber y no evitar infracciones a las leyes de guerra al permitir la matanza. Fue fusilado en 1948.